Cuando Vladimir Putin llegó al poder en el año 2000, comenzó a construir un discurso, que Rusia había perdido tierras históricas y que Occidente estaba debilitando su país. Con el tiempo, ese mensaje se volvió más fuerte. En discursos públicos, Putin llegó a decir que Ucrania y Rusia eran un solo pueblo, y que la separación había sido un error histórico. En 2014, tras las protestas en Kiev y la salida del presidente prorruso Viktor Yanukovych, Putin tomó la decisión que cambió la historia. Envió tropas a Crimea. Rusia organizó un referéndum no reconocido por gran parte del mundo, y luego anunció la anexión de la península. Fue la primera señal clara de que el Kremlin estaba dispuesto a usar la fuerza para recuperar tierra ucraniana. Pero aquello no quedó ahí. En los años siguientes, Putin apoyó a los separatistas en el Donbass, al este de Ucrania, en una guerra que dejó miles de muertos. Al mismo tiempo, en cada discurso, insistía en la idea de que Rusia tenía una misión histórica: reunir territorios que alguna vez pertenecieron a su imperio. En 2021 y 2022, el tono cambió de advertencia a amenaza. Putin acusó a la OTAN de acercarse demasiado a sus fronteras y volvió a hablar de que Ucrania era parte inseparable de Rusia. Finalmente, en febrero de 2022, lanzó la invasión a gran escala. En su discurso, justificó la guerra diciendo que buscaba proteger a los rusoparlantes y recuperar tierras históricas. Lo que para él era una promesa de grandeza, para millones de ucranianos significó destrucción, exilio y dolor. En vez de una unión, nació una resistencia feroz. Ucrania se convirtió en símbolo de lucha y, lejos de someterse, defendió cada ciudad, cada pueblo y cada pedazo de su tierra. Hoy, esa promesa de Putin sigue siendo uno de los temas más polémicos del siglo XXI. Es un intento de restaurar un imperio perdido o la señal de un líder que no acepta la independencia de un pueblo. A inicios del siglo XXI, la relación entre Rusia y Ucrania se volvió cada vez más tensa. Tras la caída de la Unión Soviética en 1991, Ucrania se independizó, pero Moscú nunca dejó de ver ese territorio como parte de su esfera natural de influencia. En el año 2000, lanzó una serie de promesas que marcarían su gobierno. Primero, aseguró que devolvería a Rusia su grandeza, tras la caída de la Unión Soviética. También prometió estabilidad económica, seguridad interna y recuperar el orgullo nacional. Con el paso de los años, su discurso se volvió más ambicioso. Prometió acabar con el terrorismo, controlar a los oligarcas y proteger a los rusos dentro y fuera del país. Pero la promesa más polémica fue la de recuperar las tierras históricas de Rusia. En 2014 cumplió parte de esa amenaza al anexar Crimea, diciendo que siempre había pertenecido a Rusia. Después apoyó a los separatistas del Donbass, asegurando que defendía a los rusoparlantes. Finalmente, en 2022, lanzó la invasión a gran escala contra Ucrania, declarando que buscaba reunificar lo que nunca debió separarse. Así, lo que empezó como promesa de prosperidad terminó siendo una guerra que aún marca el destino de millones de personas, mientras Putin insiste en que su misión es restaurar un imperio perdido. Putin llega a una reunión con sus asesores, recorriendo mapas y datos de Ucrania. Sus ojos se abren al descubrir la magnitud de la riqueza que esconde el país: vastos campos de trigo, minerales estratégicos, reservas de gas y una industria agrícola y tecnológica en expansión. No imaginaba que fuera tanto, murmura, mientras sus asistentes le muestran estadísticas de exportación y producción. La sorpresa se mezcla con ambición. Cada recurso parece representar no solo riqueza, sino influencia y poder geopolítico. En ese instante, Putin empieza a ver a Ucrania no solo como un vecino independiente, sino como un territorio clave para la proyección de Rusia. Cada mineral, cada cultivo, cada puerto es una pieza en el tablero que podría cambiar la historia de la región. Y así, la fascinación por los recursos ucranianos se convierte en uno de los motores de sus decisiones futuras.